Bueno, si Dale, les ¿querés parece, que...? Ahí estamos, ¿no? Dale, si les parece vamos arrancando. Siempre después se va sumando algunas personas más, después les damos ingreso. Justo ahí. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por sumarse al webinar de hoy. Entra dentro de nuestro ciclo por el Día del Trabajador y la Trabajadora, bueno, que fue el 1 de mayo, estamos haciendo nuestro ciclo especial sobre mujeres en espacios masculinizados, en industrias masculinizadas. Bueno, por eso este webinar lo organizamos en conjunto, junto a Resilio Consultores, junto a Jorge Pairó Priego y Alice Rodríguez, desde México, bueno, para los que no conocen a GROW, les cuento que somos una organización que tiene como misión lograr la igualdad de oportunidades laborales para todas las personas, y venimos desarrollando estos encuentros desde hace ya más de un año. Comenzamos, bueno, con el inicio de la pandemia, y siempre invitamos a diferentes personas y organizaciones con el objetivo de visibilizar desigualdades de género en diferentes ámbitos. Después les voy a dejar a Jorge y a Alice también que presenten a Resilio. La invitada de hoy es Georgina Estrada Aguirre, que bueno, junto a ella vamos a conversar sobre mujeres y su impacto en el sector aduanero. Les cuento que Georgina es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Fiscal y maestra en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior. Durante 23 años se desempeñó en distintos cargos en la administración pública, en el Servicio de Administración Tributaria. Es experta aduanera en propiedad intelectual, acreditada por la Organización Mundial de Aduanas, y fue integrante del Comité Técnico de Valoración Aduanera de la OMA. Es especialista en gestión de riesgos, forma parte de la lista de expertos del Fondo Monetario Internacional y consultora del Banco Mundial. Además ha proporcionado asistencia técnica y capacitación en materia aduanera y de comercio exterior a aduanas de distintos países. Es integrante de las comisiones de aduanas y comercio exterior de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Es consultora aduanera y de comercio exterior y brinda asesoría a distintas cámaras gremiales, a empresas de la industria aeroespacial, industria automotriz y a agentes aduanales. Al día de hoy es presidenta de la Asociación de Mujeres Aduaneras. Bueno, muchísimas gracias, Georgina, por sumarte hoy. Y además, como siempre, nos acompaña otra Georgina Stico, que es directora y cofundadora de GROW. Bueno, antes de dejarle para que presenten su organización a Alice y a Jorge, les cuento que estamos grabando el encuentro, como siempre lo vamos a subir a YouTube, después se los compartimos, y además nos acompaña Tamara Kostetsky, que va a estar haciendo la cosecha de todo lo que conversemos, que también les compartimos ese recuerdo también. Ahora sí, después de este monólogo, Alice y Jorge, si quieren presentar a Resilio para que también puedan conocerla. Muchísimas gracias, Tali, gracias, Georgie Stico. Pues nosotros somos Alice Rodríguez y Jorge Pairó, representamos a Resilio Consultores. Somos una consultora multidisciplinaria en psicología, derecho y mediación, en la implementación de políticas en materia de pública y privada, en materia de equidad de género, de inclusión, diversidad, de no discriminación y de prevención a la violencia laboral. Nos da muchísimo gusto compartir este espacio con GROW, como siempre, un placer. Y bueno, pues el día de hoy tenemos este tema que es justamente desde México, presentar a nuestra invitada. Muchas gracias, Tali, Georgina Estrada. Que bueno, en México la realidad es que Georgina tiene un gran prestigio en la parte aduanera y de comercio exterior, como ya lo comentó Tali. Ella es la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Aduaneras, y bueno, pues muchísimas gracias de parte de Resilio Consultores. Bueno, pues un placer desde México, y bueno, pues damos pauta a este webinar. Gracias a GROW, y adelante, Tali. Perfecto. Bueno, tomo la palabra. Como saben, para aquellos que es la primera vez, nosotros tenemos como ciertas preguntas preparadas para nuestra invitada, en este caso Georgina, que vamos a estar haciéndolas con Alice y con Julio, y con Jorge, perdón. Tali, me copié de vos y empecé a mezclar. Pero bueno, cualquier consulta, duda que la gente tenga, que la puede ir dejando por el chat, que la vamos a estar levantando, y bueno, esto es más un conversatorio, así que más allá de nuestras preguntas, si Georgina se va por otro lado, que nos parece súper interesante, te seguimos, como las preguntas que sean disparadores también para generar esta reflexión.
Así que bueno, mil gracias a todas por esta participación y por sumarse a este webinar. Dicho esto, te estamos diciendo, Georgina, no sé cómo se dice, cómo te llamas vos en México, así que después nos lo decís en todo caso. Pero la primera pregunta, como para ponernos un poco el marco, es como contanos cómo es hoy la participación en función al género en relación al sector aduanero, ¿no? Entendemos que es también un sector muy masculinizado, donde hay pocas mujeres, pero aparte seguramente deben estar centradas en algunas áreas en particular de todo el proceso. Así que bueno, Georgina, te dejamos para que nos cuentes un poco cómo es ese entorno. Y sé que vi por lo menos acá que hay gente de ese sector también en Argentina, así que puede ir comentándonos por el chat si es semejante o hay ciertas diferencias, así lo vamos trayendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a Resilio, gracias a Grow. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Creo que parte fundamental del empoderamiento femenino siempre resulta ser el que podamos tener este tipo de conversatorios en donde podamos, pues, mencionar las mejores prácticas que se llevan a cabo activas. Y bueno, en el caso pues aduanero y de comercio exterior. En México, yo lo que les puedo comentar, la experiencia que nosotros hemos vivido a lo largo de algunos años en esta materia, en la profesionalización de este rubro, pues es que efectivamente, como en muchísimos otros sectores, resulta ser que está muy masculinizado. Me parece que tiene mucho que ver con el estereotipo que se otorga y mucho, yo creo que en parte tiene que ver con la cultura de los países, pues yo quisiera decir de América Latina y el Caribe normalmente, no quiero decir que sea la generalidad, pero normalmente sucede en países de América Latina y el Caribe. No quiere decir que incluso estemos exentos en cualquier otra parte del mundo, pero creo que nosotros hemos estado batallando un poco más para empezar a tener esa inclusión de la mujer en el sector. Pero antes que nada, yo quisiera hacer un comentario muy importante. Lo que nosotros buscamos es, pues, más que tener un tema de cuota, es decir, 50-50 en cualquier sector, yo creo que lo importante es que pugnemos por el talento. O sea, yo creo que si eres hombre o eres mujer, quien tenga talento tendrá que tener las mismas oportunidades. Entonces, hacia allá va nuestra inquietud de esa inclusión de la mujer en diferentes sectores. Y bueno, en el sector aduanero y de comercio exterior resulta muy complicado. En la aduana mexicana, por ejemplo, yo trabajé 17 años en la aduana mexicana y la verdad es que ha resultado muy difícil, muy complicado para las mujeres acceder a ciertas posiciones. En algunas ocasiones te pueden decir, pues sí, hay 50 y 50% de hombres, 50% de mujeres, pero pues a lo mejor ocupan, al menos en el sector público, el sector gobierno, las posiciones son menores que cuando van empezando a escalar con ciertas posiciones ya de poder de decisión, que sean mujeres que estén al mando en ciertos esquemas, ¿no? Y en el sector privado sucede lo mismo. En el sector privado es complicado, es difícil. Yo les puedo decir, por ejemplo, agentes aduanales en México hemos de tener el 90% hombres y un 10% mujeres. Entonces, sí ha resultado complejo para este sector aduanero y de comercio exterior. En las empresas que ven los temas aduaneros, de comercio exterior, logísticos, de que se relacionan con esta materia, pues resulta ser que también son muy pocas las mujeres. Sin embargo, me parece que los últimos años se ha percibido ya una inclusión de gran impacto, y yo quiero decir de gran impacto porque finalmente las mujeres empiezan a escalar esos peldaños y empiezan a ocupar ya posiciones con ese poder de decisión, ese poder de mando que permite desde esa perspectiva poder tener esa facultad para delinear algunas políticas, a lo mejor de ciertas empresas, de ciertos, en materia aduanera, en algunas aduanas del país, que luego resulta muy complicado, pero les he de decir que en México, pues la aduana mexicana no es nada sencillo. Hay muchas complicaciones que tienen que ver con temas de salud pública, seguridad nacional, con el cuidado que se tiene que tener en la puerta de entrada hacia el país o la salida de ciertos productos. Y eso genera pues que ciertos intereses se puedan ver afectados cuando no se llevan a cabo en las condiciones que deben ser. Al menos en México ha resultado complejo. Y yo lo que les puedo decir es que las mujeres
literalmente somos las más entronas en estos temas, literalmente somos las que más echadas para adelante y más ocupando con la ley en la mano, hemos sabido salir adelante en este aspecto. Entonces creo que resulta relevante que vamos ocupando espacios más importantes, que eso genera que podamos ir delineando estos sistemas de incluso hasta políticas públicas, que generen mejores condiciones para todas y todos, pues. Te hago una consulta, Georgina, con esto que ibas trayendo, ¿no? En relación, para también tenerlo más claro para aquellos que no están tan metidos en lo que es el sector aduanero. Cuando estabas contando este tipo de los agentes, que el 90% son varones, ¿qué tipo de trabajo es? Es decir, ¿es un trabajo que requiere fuerza? ¿Es un trabajo que requiere...? Te traigo el tema de la fuerza porque por lo menos en Argentina ese nivel digamos, de masculinización en un sector tiene que ver por ahí con determinadas industrias, que también hay un mito relacionado a determinadas acciones que solamente los varones pueden hacer. Entonces, para desengranar un poco esto, ¿no? De cuál es esa barrera que existe en relación a este trabajo que está tan masculinizada. Tiene que ver por ahí con el riesgo, ¿no? Como para también ahondar un poco más en relación a como decís vos, a ver, si la traba no es el talento, bueno, ¿cuál es esa traba? Evidentemente debe haber un sesgo ahí a la hora de seleccionar o de reclutar a las personas para que trabajen. Claro, mira, yo creo, esa es muy buena pregunta, porque desde mi perspectiva no tiene nada que ver con un tema de fuerza. En la materia aduanera, si nos vamos a una aduana en el sector gobierno, sector público, pudiera parecer que se trata de un trabajo que pueda ser rudo, que puede ser un tema rudo para las mujeres. Sin embargo, insisto, las mujeres somos las más entronas en esos aspectos y somos las que finalmente vamos echando para adelante en estos temas. Yo creo que cualquier espacio puede ser ocupado, ya sea hombre o mujer, y desde mi perspectiva, insisto, tiene que ver más bien con un tema de talentos, con un tema de aptitud y de actitud. Insisto, me parece que están muy masculinizados porque en realidad, pues todo mundo percibe que pues en aduanas tendrá que ser un hombre el administrador de una aduana, cuando pues ha habido mujeres que han resultado ser tan talentosas, dando el mismo plus o incluso hasta más, con mejores indicadores, y en el sector privado lo mismo, a lo mejor habrá directoras de maquiladoras, de grandes empresas, que seguramente con las políticas que implementen en sus empresas darán muchos mejores resultados. Insisto, no quiero decir que por el hecho de ser mujer lo hacemos mejor, simplemente que el tema del talento, en donde seas hombre o seas mujer, tienes el talento, pues que también seamos reconocidas las mujeres. Yo creo que no es un tema de fuerza, no es un tema de solo los hombres lo podrían hacer, es un tema cultural, estereotipado, en donde siempre han sido ocupados los hombres, en los puestos normalmente hombres. Por ahí vi algún mensaje de cómo llevan a cabo en Argentina. Yo sé que Argentina también resulta ser que hay muchos más hombres que mujeres. A mí me parece que es un tema, en la aduana me refiero. Resulta ser que es un tema, insisto, muy estereotipado, un tema de cultural, un tema cultural en donde me parece que desde la escuela, desde casa, desde los valores intrínsecos que nos muestran en nuestra familia. Es más, mira, yo les puedo decir a veces, pues la mamá dice, no, la niña lava los trastes y el niño ve la tele. Desde ahí la propia mamá está dando esa cultura con la que hemos estado creciendo. Entonces vos lo que planteás en todo esto es, a ver, que la traba estaría previa en relación a que las mujeres no llegan a aplicar a este tipo de trabajos, ¿no? Ahí hay un comentario de Carla de Beites, dice, tuvo la oportunidad de conocer y trabajar con Georgina, dice, en la aduana Estrada mexicana, y considero 100% de las mujeres demostramos gran ética del trabajo, talento y valentía para ejercer nuestras funciones. Creo que esto también tiene que ver con una cuestión de socialización, ¿no? Fuimos socializadas más desde este aspecto de cuidar las reglas, entonces seguimos esas reglas. No, como decís vos, no tiene que ver con el hecho de ser mujeres, sino que tiene que ver con el hecho de cómo fuimos socializadas en este aspecto. Por otro lado, te traigo ya otro comentario de Nerina, que dice que en Argentina, dice que las agentes aduaneras trabajan más a la par, haciendo todas las tareas, pero los puestos jerárquicos siguen siendo muchos hombres. Bueno, ahí tenemos también como este famoso techo de cristal para aumentar. Tengo una pregunta más y después ya los dejo también a Alice y a Jorge a hacerte comentarios, que tiene que ver con qué tan, a ver, y lo traigo porque también en ámbitos muy masculinizados,
no solamente es difícil para las mujeres entrar, sino también para otras identidades, generalmente, ¿no? Como que es mucho más complejo, no solamente otras identidades, sino también varones con otras orientaciones sexuales no heteronormativas. Es decir, eso ustedes en su experiencia, ¿lo vieron también que quizás para determinado tipo, con otras identidades u otro tipo de orientaciones sexuales sea más difícil insertarse laboralmente? Digo, por el tema más de los chistes, los comentarios, el trato. Si es un Desde ámbito luego que más sí. discriminatorio. Sí, por supuesto, desde luego que sí, me parece que puede resultar ser más complejo para esta comunidad. Sin embargo, yo insisto, es más, mira, yo por ejemplo diría, pues mi amiga o mi amigo fulanito, yo no quisiera de entrada darle ya un calificativo porque es mi amigo. Y en esta perspectiva lo mismo, o sea, es una persona y precisamente por los talentos que tenga es por lo que nosotros deberíamos de ir sumándolo respecto de ciertas posiciones que van ocupándose en sector público, sector privado. Desgraciadamente, en México al menos, derivado de las políticas públicas que se manejan, difícilmente tenemos las estadísticas necesarias para poder definir la ocupación en cuanto al porcentaje de ocupación respecto de ya sea el sector público o sector privado, cuántos hay de cierto nivel, ¿no? O incluso qué ocupación hay de la comunidad que acabas de mencionar. Entonces, creo que puede resultar complejo. Me parece que incluso resulta importante que dentro de los trabajos que nosotros elaboremos, dentro de las inquietudes que nos vayan surgiendo, lo importante es ir tratando de promover ante las diferentes instancias competentes, no sé, en el Congreso, en donde corresponda, pues la generación de políticas públicas en las que incluso se incluyan también estas estadísticas que permitan hacer medibles estos conceptos que a veces no tenemos muy claros. Te entiendo clarísimo. Creo que eso es una deuda pendiente para todos, ¿no? De tener como estadísticas que puedan justamente esto medirlo y generar políticas que lleven al avance, ¿no? Pero no sabemos cómo desde dónde partimos porque ha sido un tema, la verdad, que muy invisibilizado en todos los ámbitos. Alice, Jorge. Gracias. Sí, particularmente, sí, bien es cierto, podemos hablar de talentos, por supuesto, desde una mirada dentro de la inclusión, pero lo cierto también, Gina, es en el tema de cuáles crees que son los mayores obstáculos que dificultan justamente el acceso de las mujeres y obviamente pues, las diversidades dentro del sector, porque insistimos, si bien sí es un tema, puede ser un tema de percepción en cuestión de talentos, pero lo cierto es de que seguimos luchando y seguimos batallando por tener estos puestos. Por aquí decía Nerina, ¿no? Al final del día, los puestos de toma de decisiones, techo de cristal, demás, pues siguen sin llegar, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que más allá de talento, debe de haber seguramente varios obstáculos que efectivamente hablamos tipos, pero bajo tu experiencia literal, ¿a qué es lo que consideras tú nos enfrentamos las mujeres o se enfrentan las mujeres en este tipo de sectores masculinizados? Gracias, Alice. Creo que partimos desde luego desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva de la familia, inicialmente, en la escuela incluso. Me parece que nos hacen falta esto que mencionaba yo hace un momento de las políticas públicas, incluso no nada más de temas estadísticos, de temas incluyentes en donde efectivamente no es nada más un tema de talento, sino que nos vayamos mentalizando a que tenemos que ir previendo esta paridad de género, entonces ir incluyendo esta cuota de género, incluso, digo, desde mi perspectiva no es el ideal, sin embargo, tenemos que ir incluyendo esta cuota de género para ir escalando e ir incorporándonos en posiciones que tengan ese don para poder tomar decisiones ya en escalafones altos con esquemas en donde se les permita a las mujeres cubrir esas posiciones que permitan pues generar esas líneas o directrices que desde esa perspectiva se pueden
ir generando, porque cuando eres, ahora sí que, por así decirlo, soldado raso, cuando eres de los de abajo, no eres escuchado. O sea, se requiere que se vayan escalando esos peldaños, se requiere que vayamos incidiendo en los temas. A veces yo creo que mucho tiene que ver también con esta parte cultural, y en cuanto van empezando a escalar posiciones, y yo lo digo en la parte aduanera y de comercio exterior, luego resulta muy complejo para una mujer, y insisto, no lo quiero limitar, pero a veces dejas de escalar peldaños cuando te conviertes en madre y piensas que tienes que tomar la decisión entre una y otra. A mí me parece, esa es una opinión personal, porque eso es muy discutible, a mí me parece que todo esto puede convivir, es un tema de equilibrio, en donde aún siendo mamá, y es más, a mí me parece que siendo mamá, con mayor razón, tendrás las características necesarias, porque bueno, finalmente, pues también está el papá, y el papá también es papá. Entonces, ahí no sé, hay algunas políticas públicas en otros países, yo me centro a algunas políticas de países europeos en donde les dan licencia de maternidad a mujeres y a hombres. En el caso mexicano no existe esa parte. Entonces, creo que podremos ir generando estas políticas, estos esquemas para que las mujeres también empiecen a tomar esas decisiones, porque a veces es de uno, a veces es de la propia mujer que decide hacerse a un lado por los hijos. Cuando, insisto, esto puede resultar, insisto, es un tema muy personal, pero a mí me parece que es tan fácil de convivir con esa parte de ser mamá y ser profesional y realizarte en eso que a ti te gusta, que te llama la atención y que te apasiona, y en la materia aduanera que puede resultar pues muy complejo y a lo mejor en alguna medida un tanto rudo, de toma de decisiones en donde, ay, pues voy a estar aquí a lo mejor muchas más horas de mi tiempo, o a lo mejor puede resultar ser un trabajo un poco más delicado o de riesgo. Entonces, eso a veces nos hace tomar ciertas decisiones. Insisto, me parece que es un tema de equilibrio, muy discutible desde luego. Muchas gracias, Gina. Y tocas un gran tema, ¿no? El tema de la corresponsabilidad, cómo justamente debemos hacer muy visible la situación de los trabajos no remunerados y cómo las mujeres pues también dejan, como dices, quizá en esa decisión de alguna forma disfrazada, ¿no? Porque muchas veces pues son orilladas dejan de tener estas oportunidades. Entonces sí, hacer visible la posibilidad de efectivamente tener acciones de corresponsabilidad dentro de los hogares y cómo en equilibrio y de una verdadera forma de comunicación podamos entre hombres y mujeres pues llevar avante ambas carreras, ¿no? Tanto el de las mujeres como la de los hombres. Y sobre el tema de paridad, Gina, bien comentas, ¿no? Quizá ha sido muy cuestionado el tema de las cuotas, pero también sabemos que no todas las personas parten desde el mismo punto de partida, ¿no? No se tienen las mismas oportunidades, entonces se vuelve muy necesario estas acciones afirmativas. Dentro del sector, ¿tú qué ventajas ves apoyarse entre mujeres? Estos temas que ustedes han venido impulsando de sororidad y sobre todo de la actividad que realizas desde la Asociación de Mujeres Aduaneras. Muchas gracias, Jorge. Me parece relevante, muy importante estos comentarios que acabas de hacer, y viniendo de ti me resulta mucho más interesante, porque el punto inicial debe ser esa parte de corresponsabilidad, o sea, de decir, pues tanto, volviendo al punto de yo soy mamá y él es el papá, ¿no? Es parte de ir impulsándonos, y es parte también de que no solo las mujeres, entre las mujeres hay este tema de sororidad, sino que también los hombres impulsen y apoyen esta paridad de género. Para regresarme al punto comentado, yo creo que en gran medida en la materia aduanera y de comercio exterior puede resultar muy difícil el acceso de mujeres a ocupar posiciones importantes, primero porque como lo acabamos de comentar, pueden resultar ser, al menos en sector público, en la aduana, puede resultar ser un tema de riesgo, y a veces las mismas mujeres deciden no hacerlo. La semana pasada estuve en la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México y estuve platicando en materia logística con una montacarguista. La montacarguista es una señora que
anda en su montacargas y es la que mueve los pallets de un lado a otro en la materia logística, cargándolas, bajándolas de la panza del avión y llevándolas a un almacén. Una mujer manejando la verdad es que a muchos les sorprendía y dice ella, incluso yo quise hacerlo, pero me sentía pues minada porque los propios hombres decían, no, las mujeres ni siquiera saben manejar, no pueden hacerlo. ¿Sí? Y sin embargo, esta persona pues decidió y dice, claro que puedo, o sea, lo puedo hacer. Y ese para mí es un ejemplo de que cualquier cosa que nosotros querramos lo podemos hacer. Hace rato Georgina mencionaba de esos techos de cristal que a veces son impuestos por nosotras mismas porque el techo de cristal es mental. Muy seguramente es mental. Sin embargo, desde luego que nos encontramos con muchísimas pues adversidades como mujeres para pues ni siquiera, no nada más ocupar posiciones importantes. Yo les puedo decir, al menos en la administración de aduanas en México, hoy las posiciones de administradores de aduanas están ocupadas casi al 90% por hombres, más que por mujeres. ¿No? En algún momento ha habido mujeres, insisto, con una gran liderazgo y grandes expectativas y grandes resultados. Creo que nos falta mucho camino por recorrer. En el sector privado también resulta ser a veces complejo para las mujeres. Yo creo que vamos por muy buen camino. Hay organizaciones internacionales, organismos internacionales, desde la ONU, la Organización Mundial de Comercio incluso, que recién en 2017 me parece firmaron una declaración precisamente ahí en Argentina para efectos de dar impulso a las mujeres en el comercio. Entonces, creo que se empiezan a instaurar políticas públicas y mejores prácticas internacionales desde diversos organismos internacionales con la finalidad de ir incluyendo a las mujeres en estas medidas. Está comprobadísimo, hay incluso reportes del Doing Business del Banco Mundial que señalan que dar oportunidades a las mujeres en el tema del comercio, por ejemplo, en comercio exterior, generan y empoderan no solo a la mujer, generan riqueza para el propio país, para la sociedad. Porque quizá es en dónde estaba, pues estaba en su casa y ahora ya empieza a incorporarse en estos esquemas. Hoy me parece tenemos algunas medidas importantes, grandes oportunidades para las mujeres. Yo hoy veo a la pandemia como una oportunidad, incluso para la mujer, que aunque pudiera ser complejo porque los niños están en casa, luego resulta complejo, atención total, pues el tema del e-commerce, el comercio electrónico, hoy es el boom para efectos de ir llevando ciertos esquemas. Entonces creo que para las mujeres hay grandes oportunidades en el comercio. En materia aduanera y de comercio exterior también las hay. Empieza a verse ya más permeado esta parte. Nosotros hoy vemos más mujeres, cada vez más mujeres en sector privado, ocupando posiciones importantes, siendo directoras de empresas, abogadas, socias de despachos importantes que toman decisiones en materia aduanera y de comercio exterior que impactan de una manera positiva en mejoras, en propuestas de mejora y facilitación en el comercio exterior mexicano. Entonces, creo que esto que acabas de decir a mí me deja un muy buen sabor de boca porque creo que eso es lo que debemos ir impulsando. O sea, no solo que nosotras en este tema de sororidad nos apoyemos, sino que nos sintamos apoyadas también por nuestros demás compañeros. O sea, por supuesto que sí. Georgina, te traigo un par de comentarios que están apareciendo en el chat. Entonces, por ejemplo, Virginia está comentando que en la Argentina el porcentaje de integración del personal de la aduana es aproximadamente 64% varones y 36% mujeres, que se mantienen toda la jerarquía más allá de tener altas autoridades mujeres. Nerida dice que cuando ocupa un cargo de gestión, el apoyo de la pareja es fundamental, que tenía que ver con esto cuando estábamos hablando con este tema de la corresponsabilidad. Ahí Claudia comenta que las responsabilidades de cuidado sí están estereotipadas, asumidas por la mujer es un obstáculo importante para el acceso y superar el techo de cristal. En todo esto, como para ir armando un camino, ¿no? En todo nuestro recorrido, es decir, hablamos de la familia, de la importancia de la familia en relación a los estereotipos, hablamos de la escuela, que estos vendrían a ser como limitaciones desde de las mujeres en función a qué elegir, pero quiero que nos centremos un poco también en la institución, ¿no? Las limitaciones de la institución. Dejemos de un lado, por ahora, lo que le pasa a las mujeres y sus propias limitaciones, sino pensemos en esa institución, ¿qué es la que elige de alguna manera, por ejemplo, a los varones? ¿Qué es la que elige dónde hacer el reclutamiento?
que es la que, por ejemplo, me parece muy interesante este cuento, esta anécdota que contaste de la mujer que manejaba, me sale ahora el nombre, Montacarguista. La montacarguista, porque no solamente está, es decir, hay como una doble barrera ahí superada, ¿no? Superó la barrera de entrar en una aduana y superó la barrera aparte de estar haciendo, es decir, estar trabajando en algo que también está generalmente masculinizado, como puede ser manejar un montacarga, ¿no? Con toda la carga que eso lleva. Es decir, pensemos que creo que en toda América Latina el 30% de las licencias de conducir las tenemos las mujeres, entonces no es para nada menor el tipo de trabajo que ella estaba realizando en ese ámbito. Entonces, desde ese lugar, ¿qué es lo que pueden hacer las instituciones? ¿Qué pueden hacer estas empresas, sean públicas o privadas, para promover que más mujeres estén trabajando en estos ámbitos o estén haciendo también trabajos que se consideren más masculinizados, ¿no? Te lo pregunto en un sentido muy amplio, desde el reclutamiento, la selección, como también desde el clima de trabajo. Si vos nombraste muchas veces esta sensación que existe de que quizás es un trabajo duro, que es un trabajo rudo. Bueno, ¿qué puede hacer la institución para, digamos, bajar esa tensión? Yo creo que esa es una excelente pregunta, porque hace un momentito yo comenté de las diferentes mejores prácticas que han empezado a promover los distintos organismos internacionales, desde la ONU, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, incluso la Organización Mundial de Aduanas, yéndome al ámbito aduanero, al sector que conozco. Se han empezado a instaurar este tipo de políticas o recomendaciones, ¿no? O sea, finalmente son recomendaciones que pueden o no seguir los distintos países. Incluso hay algunas acuerdos comerciales internacionales entre distintos países que ya dentro de sus compromisos internacionales van incluyendo en algunos capítulos que tienen que ver también con esta parte, pues más que del empoderamiento de la mujer, que yo así le quisiera denominar, la inclusión del género, el tema de paridad de género. Van incluyendo estos compromisos para que se vayan incorporando a lo mejor estos esquemas de cuotas de género, por ejemplo, o ir incorporando a mujeres a mejores posiciones. O sea, no nada más en el tema de las mejores prácticas de los organismos internacionales, y en donde ya hemos estado viendo en distintos acuerdos internacionales, comerciales, es esta parte de los compromisos internacionales que van adquiriendo algunos países. Pero me parece también que es necesario que nosotras mismas nos vayamos acercando con el poder legislativo para ir promoviendo que haya estas políticas públicas, que se generen leyes que te incidan en ir incluyendo a la mujer y a la diversidad de género. O sea, es un tema insisto, de talento. Yo creo que las políticas públicas deben pugnar por la inclusión de la mujer en los distintos rubros. Yo lo que les puedo decir, en la materia aduanera efectivamente puede ser muy rudo, efectivamente, y como cualquier otro trabajo que pudiéramos pensar nosotros, es que este también puede ser rudo, cualquiera podría hacerlo, pero yo creo que lo importante es que cuando tú tienes aptitud y actitud, las ganas de hacer las cosas, no hay límites, no puedes tener límites. Entonces, no nada más es un tema de la casa, de los valores que te van inculcando en tu casa, tu mamá, tu papá, de yo me puedo vestir rosa, me puedo vestir azul o morado o negro, lo que yo quiera, y yo puedo lavar los trastes y decirle a mi hermanito que también le toca a él lavar los trastes. Es un tema también de la escuela, en donde en la universidad también se debe ir promoviendo esta parte de la inclusión. A veces las propias mujeres deciden no estudiar una carrera afín al tema, no sé, comercio internacional, tema del derecho aduanero, porque sienten que a lo mejor no podrían ir abarcando en esas posiciones. Entonces, creo que cualquiera puede hacer lo que quiera. Yo les puedo comentar, en algún momento a mí me dijeron, no, pues, tú te vas temprano, los demás que se queden para terminar de hacer una revisión. No sé, yo trabajaba en la aduana de Nuevo Laredo, y en la aduana de Nuevo Laredo hubo la detección de un embarque de miles de dólares, y dijeron, pues, los hombres nos quedamos para contar el dinero, para hacer el embargo precautorio de la mercancía, y tú vete a tu casa. Le dije, no, porque eres mujer, no. O sea, yo me quedo, o sea, es mi trabajo, o sea, no impacta esa parte. Yo no me voy a ir a dormir a mi casa porque soy mujer. O sea, es mi trabajo, yo acepté este trabajo. Me parece súper interesante esta anécdota que traes, porque justamente muestra lo que por ahí llamamos, bueno, esto es sexismo ambivalente, ¿no? Como que te cuidan, quieren tener una acción de cuidarte, pero por otro lado, el hecho de que querer cuidarte también lo que hace es,
te saca de tu trabajo, que es lo que vos querés estar haciendo, ¿no? Entonces, es muy interesante. La verdad que me encantaría si tenés alguna otra anécdota, porque es como para ponernos en situación de lo que significa trabajar en este sector, ¿no? Como decías vos, bueno, por ahí es decir, pasan estas cosas que te sacan del horario, ¿no? Que no están previstas y que, bueno, de repente hay que actuar en este momento y no podemos dejarlo hasta para mañana. Que creo que también son muy ricas para ir entendiendo cómo es ese ciclo. Perdón, Alice y Jorge, me metí yo, así que ustedes también deténganme y métanse, ¿eh? Gracias, Georgie. Justamente, muy interesante ambas Georginas. Sí, una cuestión hablando del ejemplo, Georgie Estrada. Justamente en México, y sí lo quiero traer aquí a la mesa, el tema de las aduanas hay que reconocer que es un tema de riesgos en materia de seguridad. México tiene un gran problema en las aduanas, que es la seguridad hacia las personas que trabajan dentro de una aduana. Es decir, los factores de riesgo psicosociales en las aduanas son muy altos. Hay mucho tema de crimen organizado, hay mucho tema de violencia hacia las personas que laboran en las aduanas. Y justamente, Gina, el tema es, hablando de riesgos y hablando de retos, pues también desde tu punto de vista, justamente a partir de este estereotipo masculinizado de las aduanas, si para ti se considera evidentemente también un tema significativo a considerar ya en la práctica, porque esto es una realidad, no sé en Argentina, pero en México el tema de las aduanas hoy por hoy es un riesgo tangible en materia de seguridad pública inclusive. Entonces, no sé si tengas ejemplos, Gina, o bien tu punto de vista hablando de estos retos, del por qué a veces pudiera ser un factor sociocultural y de seguridad, el por qué las mujeres no toman ellas la decisión también de estar dentro de las aduanas. Es muy interesante y bueno, hay muchísimos pues anécdotas al respecto. Incluso, bueno, ahí saludo a Carla Beites, que fue una gran compañera ahí en aduanas. Pues efectivamente hay temas de riesgos, pero yo no creo que nada más sea la materia aduanera. Yo creo que en cualquiera pudiéramos tener riesgos, me parece. Y me parece que el riesgo no es nada más para una mujer, también puede ser para un hombre. En la materia aduanera resulta ser que, pues efectivamente, al menos en una aduana, pues puede resultar muy complejo, incluso hasta por un tema de salvaguardar tu integridad. Pero creo que debemos ir preparándonos como para efectos de tomar posiciones de liderazgo respecto de hasta dónde puede uno llegar y la toma de decisiones que tú puedes ir enfrentándote a ciertos momentos. Creo que es relevante, obviamente, el apoyo que tú tengas del equipo, pero también de tus jefes, de tus superiores al respecto. Desde luego que resulta ser complejo en una aduana, pero desde luego que resulta ser también complejo y bueno, a lo mejor un poco menos de riesgo, pero también pudiera ser riesgoso estar en una empresa en donde tienes el embarque, lo vas a ir a llevar a la aduana y a veces puede ser un tema en donde pues el chofer contaminó el embarque y llega a la aduana y a ver quién contaminó el embarque y ahora sí que en esa detección pues se van a la cárcel todos mientras se define lo que corresponda, ¿no? Entonces creo que es un tema de cuidado, de ir conociendo las normas, de ir mesuradamente atendiendo a esas políticas y a ese liderazgo que debemos ir manteniendo. Yo creo que entre más nos vayamos formando, entre más nos vayamos capacitando, actualizando y sobre todo ir ocupando posiciones importantes, seguramente la toma de decisiones será mucho más acertada en todos los aspectos. Está comprobadísimo, está comprobadísimo que cuando las mujeres ocupan posiciones importantes, al menos en las empresas obtienen mejores oportunidades, mejores resultados, incluso hasta es un tema hasta de ahorros económicos, de finanzas sanas, buenas, limpias. Insisto, o sea,
digo, no me quisiera ir muy lejos. Hemos visto nosotros algunas mujeres líderes que han tomado el caso de la pandemia con mejor resultado que en otros países, ¿no? Te tengo ahí un minuto, pero me parece interesante para ir retomando algunos puntos, ¿no? En función de esto que justamente Alice traía, que es clave, ¿no? Es decir, es un trabajo que tiene un riesgo, pero vos, como bien decís, bueno, hay otros trabajos que también tienen riesgos. Este no es el único, por un lado. Por otro lado, esto de que el riesgo no es únicamente para las mujeres, cualquier persona que realice ese trabajo. Pero es cierto que a veces cuando lo pensamos en clave de género es cuando saltan las alarmas de, che, pará, ¿no? Esto se viene haciendo de esta manera hace un montón, y sin embargo no nos preocupaba que sean los varones los que estuvieran sufriendo ese riesgo. Entonces creo que también pensarlo y empezar a trabajarlo y a dialogarlo de esta manera abre nuevas oportunidades para que los varones también ejerzan ese mismo trabajo de una manera más decente y en un entorno más de calidad, ¿no? También me parece súper interesante lo que vos traías del impacto que tienen los organismos internacionales a la agenda de género, ¿no? Como aquello que se firmó en la OMC, la Organización Mundial del Comercio, cómo hace y tracciona que quizás también las aduanas sean un espacio donde se empiecen a promover estas políticas de igualdad, ¿no? Como que empieza a darse de alguna manera un círculo virtuoso, aparte del contexto. Te leo un comentario de Sandra que vuelve, creo que al tema de corresponsabilidad o lo que pueden hacer las instituciones, pero me parecía está interesante sumarlo, que dice, la distribución de tareas de cuidado de las instituciones van delimitando el acceso de las mujeres y de otras identidades que no responden a los mandatos culturales. Ya las entrevistas se van marcando, ¿no? Cuando preguntan si tenés niños o con quién va a quedar, y si a los hombres les realizan otras preguntas. Es decir, que esto, lo que nos trae Sandra, también es clave a la hora de pensar a esas empresas, ¿no? Cómo esas empresas pueden cambiar la manera de hacer esa inclusión, las preguntas que hacen para, digamos, de alguna, no digo erradicar, pero sí disminuir la cantidad de sesgos que hay a la hora de contratar a determinada o cual persona. Creo que sería súper interesante escucharte con alguna otra anécdota que vos ya hayas visto cómo el género, es decir, cómo el que te estaba mirando de afuera estaba mirando el género, ¿no? Y vos tuviste que pararte y decir, che, pará, no, esto yo lo quiero hacer o acá me quiero mover. Pues mira, a mí me parece que hay anécdotas, puede haber muchísimas en la materia aduanera. Bueno, yo estuve 23 años en el Servicio de Administración Tributaria, 17 de los cuales en aduanas, algunos otros en Auditoría de Comercio Exterior, que básicamente es auditoría posterior al despacho, es ir a visitar a las empresas. Normalmente a las empresas cuando vas y las visitas y corresponde el hecho de corroborar que lo que declararon en la aduana efectivamente corresponde, pues, y si determinas algún crédito o embargas mercancías, en muchas ocasiones pues a nadie le gusta, ¿no? Que verse mermado sobre todo en la materia económica, en el rubro económico. Y a veces eso puede resultar ser también muy, muy difícil y muy complejo. Pues lo que yo podría decir de anécdotas es que para las mujeres es muy complicado, para nosotras sobre todo es muy complicado, pero también puedo decir que también puede llegar a resultar, pues ser una oportunidad importante. No quiero decir nada más los temas en donde tenemos muchas adversidades por cruzar, muchos esquemas que nos limitan, pero también hay otros esquemas en donde, mira, yo por ejemplo te puedo decir, en una aduana, en aduana de Nuevo Laredo, que es una de las primeras aduanas en las que yo colaboré hace muchos años, ahora como unos 20 años más o menos, pues es la aduana más importante de América Latina en cuestión del tránsito de mercancías que cruzan por esa aduana, alrededor de unos quizá 10,000 operaciones diarias, un poco más quizá. Entonces, pues obviamente se ve de todo, cruza de todo y pasa de todo. Atendiendo a ello, había mucho tema que tiene que ver con flujos de efectivo, ¿no? Ya saben ustedes, hay unas cosas que cruzan y luego las otras que regresan, en tratándose, como lo decía Alicia, del tema del narcotráfico. Entonces, alguna vez me tocó a mí, bueno, pues tú y tú son las que se van a hacer cargo, mujeres, se van a hacer cargo de la bóveda, porque confiamos más en las mujeres que en los hombres. ¿Sabes? A veces es un tema también o sea, digo, ese es, insisto, anécdotas habrá muchísimas, es un tema, insisto, que dentro de las políticas públicas que se necesitan, que debemos promover, está un tema de las mujeres
yo no sé si por el hecho de la parte de la maternidad, seguramente tendrán más arraigados ciertos valores y siento, más difíciles de corromper. Entonces, a veces es un tema que también podría tomarse en cuenta. Efectivamente, hay otras más adversidades que debemos nosotros sufragar. El punto de, pues, estás embarazada, tú ya no puedes concursar para el siguiente nivel. Yo te puedo decir, yéndonos al tema de la sororidad, en algún momento yo estando en aduanas, en el área normativa, en donde a veces estuve trabajando hasta 18 horas diarias, invité a una persona, a una amiga, bueno, en ese momento todavía no era mi amiga, no la conocía, ya se convirtió en mi amiga, luego que colaboramos juntas ahí en aduanas, había un espacio disponible y ella estaba en otra área. La invité a colaborar conmigo y me dijo, ella misma, ¿sabes qué, Gina? Pues me gustaría, pero mejor en otra oportunidad porque, ¿qué crees? Estoy embarazada. Y entonces yo le dije, Paulina, de ninguna manera. O sea, ese no debe ser motivo para que tú decidas alejarte. O sea, si tú te quieres alejar por cualquier otra circunstancia, lo respeto, pero ese no debe ser motivo. Aquí eres más que aceptada y bienvenida. Y ella se quedó en esa posición y después tuvo su licencia de maternidad y volvió casi llegando al trabajo, Pero yo debo decir que al menos es de las colaboradoras más comprometidas que yo he conocido. Entonces, yo creo que es un tema de irnos dando esas oportunidades, incluso nosotras mismas, porque a veces nosotras mismas pensamos que no voy a tener esa oportunidad porque ya tengo cierta condición, que pues ni es enfermedad, ni es al contrario, o sea, hay mayor compromiso. Oye, ahora necesito trabajar más para mantener, o sea, no nada más a mí, a otra persona más, independientemente que tengas un compañero con el tema de la corresponsabilidad. Y justamente, Gina, es un ejemplo muy práctico, lo último que acabamos de comentar en torno a las limitaciones, las creencias limitantes respecto a la maternidad, en donde yo creo que aparte de la sororidad demostrada de este apoyo entre mujeres, creo que también es un factor y que se da mucho también en estos esquemas donde nosotras mismas podemos identificarnos con las demás mujeres, particularmente en temas tan estereotipados como es la maternidad. Y yo le agregaría, y saber tu opinión, creo que es un tema también de liderazgos. Yo creo que también es un tema de que entre nosotras mismas podamos identificarnos como con ese liderazgo inclusivo, con ese liderazgo que rompe esos sesgos que nosotras mismas tuvimos que haber deconstruido, que es en torno a la maternidad, por ejemplo, ¿no? Acá nos comentaba, por ejemplo, Nerina, fui jefa embarazada y con niñas pequeñas, y es un tema de valoración personal y se puede. Por acá había otro de Selma. Agrego al comentario de Sandra, en alguna ocasión me preguntaron en una entrevista si pensaba tener hijos y en qué tiempo pensaba hacerlo. Me pareció una pregunta invasiva y un tanto discriminatoria. Justamente forma parte de esta base y quisiéramos conocer tu opinión en torno sí a la sororidad y en torno también a cómo las mujeres retomamos este tema con liderazgo, con esta base de liderazgo que creo que hoy en día es fundamental. ONU Mujeres lo trae muy presente, la necesidad de que nosotras mismas ejecutemos ese liderazgo y nosotras mismas rompamos esos sesgos en temas tan estereotipados, por ejemplo, en este caso como es la maternidad. Desde luego, fíjate que ese es un punto bien importante, porque a mí me parece que suele ser precisamente por esos estereotipos, por esas circunstancias fisiológicas, hormonales que tiene el hombre y que tiene la mujer, que a veces resulta ser que pues el hombre puede ser que sí, está bien lo que digas, ¿no? Puede ser. Sin embargo, en el caso de la mujer, a veces recibimos más apoyo de un hombre que de una mujer. Entonces, me parece que resulta relevante que entre nosotras exista hoy que ya tenemos incluida la palabra sororidad en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española desde hace unos 4 años, me parece, unos 3, 4 años, creo que resulta importante que vayamos entendiendo cuál fue el motivo de la inclusión. La inclusión de las sororidades es apoyarnos entre nosotros, es incluso si tú ocupas una posición importante, jalar a la que sigue e irnos
avanzando, irnos apoyando en cuanto a ir ocupando las mejores posiciones, insisto, no porque sea tu amiga, sino porque tenga el talento. O sea, dar la oportunidad por el talento, y creo que en función de ello, obviamente mejorarán los rendimientos de la empresa en donde tú colaboras, o mejorará los indicadores de la aduana, no sé, en el SAT o en donde tú te encuentres, pero ir pugnando por esta parte de la sororidad, de irnos apoyando entre nosotras, de ir generando estas mejores prácticas, de ir, insisto, estos conservatorios ayudan mucho para irnos retroalimentando de qué cosas buenas pueden hacernos sentido, que podamos proponer, que se promuevan dentro de nuestros gobiernos, en las legislaciones, para que se conviertan en leyes y, en su caso, pues se conviertan en obligatorias, para poder ir haciendo este tema de paridad de género una realidad. O sea, a veces esa parte nos falla un poco todavía, insisto, todavía, creo que todavía tenemos algunas brechas, varias limitantes que ir atendiendo. Uno de ellos, yo les decía hace rato, Georgina, no nada más es un tema de los propios organismos internacionales que van pugnando por las mejores prácticas, también los compromisos adquiridos en acuerdos internacionales, de acuerdos comerciales internacionales que se van incorporando. También eso abona para que los distintos países empiecen a promover en la legislación doméstica las leyes que permitan cumplir con esos compromisos. Entonces, a veces los demás van ayudando en esa parte, digamos que es una sororidad, pues yo lo quisiera mencionar global, en donde el resto de los países también apoya, para que incluso las que estamos abajo podamos ir teniendo mejores oportunidades. Perfecto, no, clarísimo. Vamos cerrando, ya nos quedan poquitos minutos, pero queríamos preguntarte particularmente sobre la Asociación de Mujeres Aduaneras, bueno, qué tipo de trabajo hacen, y también si conocés si hay otras similares en otras partes del mundo, en América Latina. Gracias por la pregunta. Bueno, la Asociación de Mujeres Aduaneras es una asociación civil sin fines de lucro, recientemente constituida. Tenemos del año pasado para acá, es decir, nosotras fuimos creadas yo quiero decir, a pesar de la pandemia. A pesar de la pandemia, y aún con eso creo que hemos funcionado bastante bien, es una iniciativa creada entre amigas que queremos impulsar temas aduaneros, de comercio exterior, de logística, de asuntos de comerciales internacionales. Estamos reunidas mujeres de todas partes de la República Mexicana, incluso hemos hecho alianzas con algunas otras amigas de otros países. No hay otra asociación con estas características. Hay algunas reuniones de otras compañeras en Bolivia, me parece que también hay en Argentina, hay algo que le refieren como de asociaciones de comercio exterior, no recuerdo ahorita el nombre, por mi amiga Marcel Carol, pero en el caso de nosotros lo que estamos tratando de promover son políticas que promuevan primero el respeto y la inclusividad, desarrollo profesional de nuestras demás compañeras. Estamos llevando a cabo esquemas de capacitación entre nosotras. Yo he descubierto, y lo digo de manera muy humilde, yo estuve en la aduana un buen rato y la verdad es que decía, ay, bueno, ya casi lo sé todo. Nunca nadie sabe todo. Hoy afuera me doy cuenta que las aduaneras son las que están afuera, las que se mueren en la raya por buscar que cruce el embarque que corresponda, para que la empresa cumpla en tiempo y forma, y que no les penalicen como empresa por los compromisos que tienen ya adquiridos. Nosotros pugnamos mucho sobre promover y orientar la cultura del cumplimiento de los importadores y de los exportadores, así que dentro de nuestra asociación pues hay agentes aduanales, hay abogadas, hay consultoras, hay directoras de empresas, de maquiladoras, de IMEX, buscamos acercamiento con las autoridades aduaneras con la finalidad de promover y proponer esquemas de facilitación al comercio exterior para ir sesgando los temas que en algunas ocasiones tienen temas de costos y que lo único que hacen es entorpecer el comercio exterior. Tratar de promover un mejor y agilizar el despacho aduanero,
en esta materia, tratando de eliminar algunos obstáculos que a lo mejor están establecidos en la legislación y que no tienen hoy razón de ser por cómo se han venido comportando, la evolución que ha tenido el comercio exterior mexicano, y me parece que el mundo. Buscamos nosotros ir teniendo una aduana inteligente, una aduana quizá en algún momento invisible, en la que únicamente sean revisados los que le preocupan a la autoridad aduanera, y el resto que no le preocupa, que cumple cabalmente con las disposiciones aduaneras, pues que cruce de manera ágil y expedita, porque precisamente eso es lo importante de la aduana, la facilitación del comercio. Entonces, hemos estado nosotros pugnando por el desarrollo de las mujeres y el desarrollo del comercio exterior mexicano. Eso es lo que somos nosotras, estamos a sus órdenes, y muchísimas gracias por esta plática tan amena, que a mí me parece muy enriquecedora, y me llevo grandes cosas para ir platicando con mis amigas y colegas aquí en México de cómo ir mejorando esquemas o políticas, incluso en las propias empresas en donde ellas colaboran. No, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a Jorge y Alice por hacernos el puente, por haber participado también de este webinar. Nada, siempre es interesante también escuchar otras voces, escuchar, conocer qué pasa en otras industrias, como siempre y decimos previo a la charla, ¿no? Encontrar también otras similitudes, cómo se van es decir, hay ciertas particularidades, pero también hay muchas cosas que se repiten, ¿no? Esto que vos traías al final, y que, bueno, Alice también lo recalcó tanto, la importancia de esta sororidad, de aquellas mujeres que están en posiciones de liderazgo, que tienen el poder de tomar decisiones, que puedan también tomar otras decisiones que promuevan a más mujeres y a otras personas, y a personas de otras identidades en poder avanzar. Antes de cerrar, quería mostrarles cómo viene la cosecha del día de hoy de Tamara. Gracias, Tami, por estar y por siempre darnos tu magia con este resumen. Como siempre, en breve les vamos a estar compartiendo el video y la cosecha, y cualquier documento que tengan. Vi ahí varios comentarios que fueron compartiendo también datos de Argentina, qué sé yo, si alguien quiere compartirnos algún documento, se lo hacemos llegar a todas las personas que se inscribieron al webinar. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio y por estar hoy acá. Muchas gracias a ustedes, gusto saludarlas. Seguimos en comunicación. Sí, hasta luego. Gracias. Gracias, Alice, Jorge, gracias. Gracias, Gina. Gracias a todas las personas que se dieron cita. Cuídense. Gracias.